Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a Antonio Orihuela por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias a todos los asistentes que nos acompañan, al área de coordinación de actividades culturales. Qué bonito tener aquí de fondo, ¿no? Por una vez en la vida, mis palabras nimbadas por la guitarra. Pues bueno, muchas gracias por venir todos a este acto. Nos congrega la presentación de esta antología personal sin fin de Antonio Orihuela. Yo había traído una presentación aquí así muy académica y formal, pero hemos decidido trocearlo, ¿no? Para dejar fluir el acto y bueno, hacerlo más a través de algunos puntos que la lectura de la antología personal sin fin pueda irnos sugiriendo y a partir de ahí pues el recitado de los poemas y demás, ¿no? Bueno, como decía, muchas gracias por venir. Creo que todos conocéis, todos conocen la trayectoria de Antonio Orihuela. Este vídeo con el que se abría la presentación, creo que daba algunas de las pistas de esta aventura poética que desde el principio se muestra con una gran coherencia, pero también variedad, esa interpelación constante, además en el propio poema que se recitaba a través de la interrogación retórica, ¿no? Que está una y otra vez interpelando al lector, pero al mismo tiempo uniendo la tradición, como se veía en la voz de Rocío Márquez, y las nuevas formas, porque aunque aquí no está recogida la poesía visual, de la que a lo mejor después ponemos algún vídeo, pues Antonio Orihuela no solo cultiva el discurso, sino también la experimentación, la búsqueda de nuevos formatos y también la propia poesía-acción, ¿no? Y la poesía que se transforma en vida, tanto en su obra poética como después en las propias actividades que él ha ido montando en Voces del Extremo, ¿no? Esa encarnación también de la propia vida y de la propia voz poética. Como saben, nació en Moguer en el 65. Ya hablábamos antes de cómo nacer en Moguer supone un gran peso poético que cae sobre los hombros y del que en cierta manera ha tenido que zafarse para buscar unas nuevas vías, unas nuevas formas, ¿no? Unos nuevos cauces de expresión para no quedarse en determinadas formas periclitadas que eran las que podía vivir en el ambiente en el que él surge a la vida poética, ¿no? Doctor en Historia por la Universidad de Sevilla, ha investigado también y tiene diversas obras de investigación, como Historia de la Prehistoria, en la que no me voy a detener, pero, como decimos, más de 20 libros de poesía ahí constituyen lo que es su legado hasta ahora, porque seguirá, ¿no? Y van a resumirse en la antología que aquí tenemos. Pues sirva como una pequeña, una minúscula introducción y me gustaría empezar a aterrizar, ya que hemos hablado de Moguer, en qué sentido esa necesidad de romper de la que hablábamos antes y de buscar unas nuevas formas y unas nuevas voces para las inquietudes que se experimentaban en el momento y se siguen experimentando. Bueno, antes que nada, daros las gracias a todos por estar aquí esta tarde, que además juega España, el fútbol, así que debéis ser grandes convencidos de la poesía. Darle las gracias a Nacho, las gracias a Carlos, a Rocío, que ya no te buscaba ahí, por el cartel y bueno, por volver aquí, darle las gracias también a quien hace 20 años me trajo a estos lugares, a Manu Blanco, que está por allí sentado. Y bueno, pues la verdad es que lo decía antes, para vosotros que estáis aquí todos los días, esto no tiene mayor importancia. Los que hace 20 años que no pisábamos esta casa, apreciamos la magia de volver a estos espacios. Yo considero lo de estar aquí esta tarde como un regalo y en la misma medida pues también quería daros otro regalo, no solo el regalo de mi poesía, sino también el regalo de la presencia de Daniel Macías, hermano, nacido también en Moguer. Anda, vente para acá. Nacido también en Moguer,
Yo nací unos meses antes que él y nuestra historia, nuestra vida, nuestro vivir en poesía ha sido algo que hemos compartido desde que éramos muchachos, bajo ese cielo protector de Juan Ramón, al que, a pesar del que os puede parecer que está nuestras poéticas en las antípodas de lo que escribía Juan Ramón, en realidad nosotros reivindicamos que somos discípulos de Juan Ramón. Lo que pasa es que el pobre Juan Ramón también se revolvía y decía, se conoce, dice, siempre se me conoce de la misma parte, ¿no? Nadie se ha preocupado por investigar, por leerme, porque hay mucho más Juan Ramón que el que denostaba la generación del 27, ¿no? Él mismo en los años 40 decía, he escrito más sobre guerra y sobre paz que sobre poesía, ¿no? Y ahí está su monumental Guerra en España. Y desde luego el poema Espacio yo creo que es como el portaaviones desde el que despega la poesía española de la segunda mitad del siglo XX. Desde luego para nosotros es un poema fundamental, ¿no? Y sí, Vivir en mover supuso absorber todo ese espíritu, ¿no? que estaba de Juan Ramón alrededor. ¿Qué dices tú, Dani? Sí, y de mover, y de cuando éramos niños. Bueno, ya conocéis a Juan Ramón, pero lo que ha dicho Antonio es muy importante. Es decir, no solo generaciones enteras han olvidado que Juan Ramón no era un señorito, sino que estaba profundamente implicado en la realidad de su tiempo. De hecho, él es un exiliado político de la guerra en España. Sus opiniones políticas eran muy avanzadas para la época, es decir, sus artículos sobre el comunismo poético son fascinantes, es decir, es un comunismo de futuro, es decir, de sensibilidad y de humanidad, es decir, el punto débil efectivamente del comunismo que ha sido conocido históricamente en este planeta. Pero para nosotros, como Juan Ramón, a pesar de llegar a Madrid y conectar con el modernismo del gran payaso de Rubén Darío, Juan Ramón demuestra al final de su vida que es un gran explorador de la conciencia. Es decir, aunque técnicamente los filólogos puedan descubrir que el poema Espacio, sus dos últimos libros de Animal de Fondo y... ¿cuál es el otro? Animal de Fondo y... Dios deseado y deseante. Y Dios deseado y deseante. Su última obra claramente es la obra de un místico pagano, si se quiere hablar así, de un explorador de la conciencia. Entonces, aunque técnicamente el poema Espacio, que es una sucesión de pensamiento totalmente libre, se haya comparado técnicamente con el poema largo en prosa del final del Ulises en Joyce, es decir, técnicamente revolucionario, es literatura muy moderna, es lo que se llama la corriente del flujo de pensamiento, es un monólogo interno de una libertad absoluta y de un ritmo endiablado y muy espiritual. Pero eso son cuestiones técnicas, filológicas. En el mundo de la poesía, para nosotros, Juan Ramón, nosotros conocimos muy pronto a ese último Juan Ramón que ha sido tan ignorado. Y nosotros participamos de su trance, es decir, paseábamos por los mismos campos que Juan Ramón había paseado en las marismas del Tinto, que es un paisaje muy lunar y extremadamente hermoso y abandonado. Y por muchos de los campos por donde se paseó con los varios plateros que él tuvo para pasear por Moguer de joven. Entonces, nosotros, cuando dice Antonio que somos discípulos de Juan Ramón, somos dos moguereños discípulos de Juan Ramón, es porque hemos cultivado, sobre todo él sería su hijo de su implicación política y social, que la tuvo en cientos, en miles de artículos que prácticamente han pasado desconocidos para la crítica y que os invito a leer porque son fascinantes, que están llenos de humanidad y de sabiduría política también. Y la trascendencia, es decir, él era un gran explorador de la conciencia y su obra está en ese reino de intersección entre la poesía y la mística
que tenemos en los grandes místicos, en algunos autores como Gide o Valéry o Hölderlin. Es decir, él está en la gran intersección de la poesía y la mística, o la exploración de la conciencia, si queremos hablar en terminología más moderna. Bueno, leo un poema. El monje borracho que descubre la naturaleza última del Buda al ver que de sus 4 pies 2 podrían no ser originales. El que se esconde tan mal que por piedad nadie va a buscarlo en 40 años, aunque todo el mundo sabe dónde está. El mendigo que se acerca a pedir justo cuando el semáforo se pone en verde. La que recoge la ropa del tendedero y se queda absorta en la tarde deshilachada de nubes. El taquero que pica carne a la salida del metro, linda vista. La chica que luce una camiseta con unos jovencísimos ramones, aunque hace años que están todos muertos. El que escucha por primera vez Dime dónde vas morena, cantada por un coro de eslovenos en Ljubljana, para constatar el gran trabajo de desmemoria y olvido que han hecho con nosotros. El que en el descanso del turno de noche en la cadena de montaje se saca del bolsillo una postal de las playas de Guam. La que sale de Au fond de la mer y se adentra con paso decidido más allá del Carrer d'Avignon. El surfista que se eleva sobre la duna de Bolonia. Los que se comen los morros junto al glaciar de la Plaza Real mientras un poeta busca en su interior el fantasma de Lorca. El que viaja a su infancia en el olor a fruta podrida de Katmandú. El que hace las maletas todos los viernes, aunque no tiene a dónde ir. El que se cruza con una pelirroja de 20 años, vestida con una camiseta negra en la que se lee On My Way. La que se compra un vestido por €1 en Le Marché aux Puits de Saint-Ouen. La que duda al poner las velas en el pastel sin saber aún que ese año se cumplirán todos los números. La que volvió a lo que había perdido cuando lo perdido se encontró con ella. La que enciende el limpiaparabrisas y borra el paisaje. El que da igual sobre qué lado se acueste porque termina pisando a la serpiente. El que se cree que sale de la cárcel solo porque entra en otra un poco más ancha. El que limpia la baba y empuja la silla de ruedas del que fue su más grande superhéroe y ahora solo es un padre que se está muriendo. El que escucha tras la puerta de la habitación vacía el jadear de 2 que hacen el amor. El que descubre unos aretes visigodos en los que se lee Nectum omnia finita. El que llama por teléfono a su amor para preguntarle dónde estaba la calle donde fueron tan felices. La que pregunta cómo se dice sostén en francés. El que busca el paraíso en el lenguaje y se encuentra con el poder naturalizado. El que solo habla para construir puentes. El que entendió que cuanto menos se es, más se recibe de todo lo vivo. El que ve en lo que pierde todo lo que gana. El que por más que mira, solo encuentra en lo mirado venerables maestros. El que descubre que una misma llave abre todas las puertas. La macadamia del huerto de las flores en Agaete, que florece 2 veces al año, porque así se lo dice la memoria de sus genes australes. El pez que pregunta qué cosa podrá ser el agua. La leona que adopta a una cría de antílope en Sudáfrica. Los grillos que ponen banda sonora al que baja la basura. El sensontle de Tulum con el que crucé la mirada en el Cabo de San Vicente. El árbol de la calle Pintor Rosales que me dijo que antes había sido seringueiro en Brasil. La mariposa que me ofreció su sombra en Baj-an-Naú. El libro abandonado sobre un banco del parque, iluminando el sobrante de una tarde débilmente soleada. La luz enmudecida de la casa cerrada y abandonada de los padres. La mano del bebé que se extiende como medida del mundo. Este plato también fregado, porque quien vive intensamente el instante, vive por completo en la eternidad. Muy bien. Una de las líneas que se observan precisamente en la poesía, que hablaba del último Juan Ramón, ¿no? Y en este poema se refleja bien, es esa simultaneidad de planos, ¿no? Ese instante que contiene lo eterno.
y que nos enlaza con distintos seres en distintos momentos, ¿no? Y parece abrazarnos a todos, ¿no? Sí. Hay una corriente ahí oriental muy que abraza muchos poemas, ¿no? En el libro. Es algo que también descubrimos de adolescentes, paseando por las marismas. Tuvimos, yo creo, una adolescencia muy especial, muy rica, ¿no? Muy abierta al campo, a la naturaleza, a los animales, a los fenómenos naturales y aquellas posibilidades de lecturas también a las que nos fuimos abriendo en esa sed, ¿no? por saber, por leer, por encontrar otras voces hermanas, ¿no? También entre los muertos, ¿no, Dani? ¿Qué quieres que diga? ¿Quieres leer tú algo ahora? Decía, de la picadura del ego llevo milenios intentando curarme. En otro de los poemas hay también una búsqueda por ir deshaciendo el yo, en cierta medida también. Eso se conecta con otros poemas, después iremos a ellos, ¿no? Pero otros poemas en los que se ve cómo la sociedad consumista o capitalista, tal, con todas sus estrategias, va modelando el yo, los deseos, sus necesidades y sus proyectos a su imagen. Y entonces también esa necesidad de irse quitando determinadas capas e ir desmontando el yo, que a veces conecta justamente con algunas formas orientales, ¿no? Decíamos. Sí, claro, perdona. Sí, es que lo que estás hablando es uno de los principios fundamentales del budismo, anatta, el principio de no yo o insustancialidad de todo. Niega, en una época en que en la India, en los siglos V y IV antes de Cristo, había muchísimo debate sobre la naturaleza del alma, al estilo de la antigua Grecia, como en el discurso sobre el alma de Platón. El Buda como yogi demostró ser tremendamente práctico, es decir, para acabar de golpe de un tajo con todas las discusiones filosóficas y religiosas sobre la naturaleza del alma o de la conciencia, afirmó que nada tenía un yo, el principio de anatta. La neurología moderna está descubriendo que el yo es exactamente como describían en las filosofías orientales antiguas del hinduismo y el budismo. Es un constructo temporal, digamos, de supervivencia. El cerebro no tiene un yo. Es decir, la ciencia moderna ha descubierto lo mismo que descubrieron los antiguos indios y además, al crear el principio de la insustancialidad o de anatta, el no yo de todo, no solo de nosotros, sino que la separación en conceptos de toda la realidad es una ilusión basada en imputaciones mentales. Es decir, el Buda estaba obsesionado con la causalidad y uno de los productos del examen causal de la realidad es que nada está separado de nada. Es decir, no estamos separados de todos los alimentos, de todo lo que hemos absorbido durante toda nuestra vida, y esa realidad es insustancial, no tiene yo, y es cambiante para todos los seres y todos los objetos en realidad. Dicho más brevemente, dicho en moguereño, pensamos que nuestro enemigo es el capitalismo y nuestro enemigo es el ego. Samsara Nirvana. Sea una cuerda, sea una serpiente, sea un amor lo que se enrosca sobre la cama de la habitación en penumbra, aunque todas las cosas son ilusorias, no por ello menos sorprenden, sobrecogen, duelen. Por más que el amor te diga que no hay amor, ni cuerda, ni serpiente, no por ello menos deslumbran, emocionan, conmueven. Lo sabes, y esa sabiduría es alivio, es liberación y es libertad. Pero echas tanto de menos cuerda, serpiente y amor, que prefieres que la habitación siga a media luz, por si hubiera cuerda, serpiente, amor.
esta línea, ¿no? Descubrí que, no sé si lo sabes, el MDMA es muy bueno como repelente de mosquitos. Te lo recomiendo. Este poema se llama M, tiene una cita de Catulo que dice «Aut considera multa cuntacet nox». Que traducido es como más estrellas en el cielo, que te daría más besos que estrellas ahí en el cielo. Ah, vale, catula. Una catulada. Las moscas no te comían el culo porque tú eras una mosca. Los escorpiones no te picaban porque tú eras un escorpión. El viento no te molestaba porque tú eras el viento, y la arena, y la noche, y la duna, y el cuerpo a tu lado que no había antes. Tú eras, a base de no ser, todas las cosas. Te dije que siempre había fantaseado con que aquellos cristales que te ofrecía fueran los mismos que tomaron Tristán e Isolda, que nuestro mágico encantamiento había hecho de las negras ciénagas de la razón una blanca landa en la que, bañados por el sol, éramos belleza y brillo en honda identidad, cuerpo y sentimiento unidos, no dos, círculo hasta el borde lleno de amor. Lohengrin, Wiener MDMA, ¿cuántos nombres tiene mi embriaguez, mi enajenación, mi devoción por ti? Creíste que el amor era una montaña, un sacrificio, una ilusión, un problema. Pero ahora sabes que el amor es el más sincero y profundo de los vínculos y por eso todos huyen de él. Muy bien. Hay una tensión ahí siempre, ¿no?, entre el deseo, detrás del cual parece desenmascararse la nada, y sin embargo el eterno vínculo del amor, ¿no? Sí. Que sigue llamándonos a trascendernos, Sí. de alguna manera. Y en esa necesidad de acabar con el ego, a veces recuerdo un poema que acababa, aquel que busca ansioso, diciendo nada, 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 ¿no? En algunos de estos poemas hay toda una beta también orientada en el sentido de la propia estructura, ¿no? Es decir, la influencia quizás del haiku, algunos son haiku directamente, pero otros, aunque no lo sean, pero está ahí claramente, o incluso tankas, ¿no? Esa necesidad de la brevedad, por decirlo así, ¿no? Hay algunos de esos haikus, tankas, os leo, son... Père Lachaise. Sobre las tumbas, el viento de otoño y otros ladrones. Chistera. A veces el mago es el conejo y el ilusionista una ilusión del conejo. Esta hoja y yo, en vidas pasadas, nos hicimos tanta compañía. Barro la puerta de todos mis vecinos, mañana la mía. Hago un castillo de naipes, tras la ventana el viento pregunta cosas. Se va la luz y esos niños siguen jugando, no envejecerán nunca. De entre la niebla un Buda y otro y otro. Eternidad. Lo que para la oruga es el fin del mundo, para la mariposa es el triunfo de la vida. Dios pela naranja en la tarde última de agosto. Tengo tanto sueño. Espuma. Una vez que me das la mano, ¿dónde está el fin? Y después de la lectura de este conjunto de poemas, se me vienen dos pensamientos. Por una parte, algo que ya antes había comentado sobre
un poco la naturaleza como maestra o la contemplación de la naturaleza, hasta qué punto, ¿no? Hay momentos de comunión con la naturaleza en los cuales se aprende, ¿no? Mirando que si la mosca, que, ¿no? De esos aspectos a veces pequeños y otras veces sobrecogedores, ¿no? Bueno, que ahora se llama ecopoesía, pero que habéis vivido desde pequeños, ¿no? Y estáis, no sé en qué medida pues todo ese contacto directo con lo natural, primero espontáneo y luego quizá buscado, ¿no? Ha nutrido tu obra. Es verdad. Sí, yo creo que bueno, es la suerte de ser niños que nacen en un pueblo, que se crían en un pueblo. Yo vengo hace un par de días que regresé de Madrid y me sorprendía, miraba a la gente y la cantidad de gente enferma que hay en las grandes ciudades. Conscientemente hemos seguido buscando esos lugares donde la naturaleza todavía nos ampara o supone cierto refugio, ¿no? Lo que no significa que uno no se olvide de los que no tienen tanta suerte y siguen viviendo en urbes absolutamente insalubres, como lo son prácticamente ya todas, ¿no? Quería leer insalubres no solo en lo ecológico, también en lo mental. El manifiesto, también en lo mental. El manifiesto de una bomba, que claramente puso el dedo en la llaga de los problemas mentales que causaba la superpoblación de las grandes ciudades. Este poema estaba ya escrito en el libro, pero hoy lo he escuchado por la calle en la otra versión, ¿no? Se llama Avalancha. Frente a mi casa se ha venido a vivir un español. Me he dado cuenta por la bandera. Bueno, el país entero se está llenando de españoles. Debe ser por el efecto llamada. El caso es que cada vez veo más banderas españolas en los balcones. Coches, gorras, camisetas, mascarillas, pulseras. Los españoles nos están invadiendo. Creo que nunca ha habido tantos españoles. Son una plaga. Frente a mi casa se ha venido a vivir un español. Lo sé porque ha colocado en su balcón la bandera. Bueno, habrá que tener ojo con él, porque ¿de qué viven estos españoles? ¿Será un terrorista? ¿Un delincuente? ¿Estará en paro y vivirá de las prestaciones sociales? ¿Pagará impuestos? ¿Me quitará mi puesto de trabajo y mi cama de hospital? Estos españoles son un peligro, son una amenaza. No se integran, tienen los índices de fracaso escolar más altos de Europa y quieren homogeneizar nuestras costumbres. No se adaptan a la diversidad cultural, quieren imponer su lengua, su religión, llena de dioses, vírgenes y procesiones con las que atascan las calles y no te dejan pasar. Cada vez más. Yo no tengo nada en contra de los españoles, no soy racista ni nacionalista, pero últimamente está habiendo más robo. Bueno, yo quería añadir algo sobre eso, sobre el poder de la poesía. El poder de la poesía es muy íntimo, ¿no? Es decir, aunque algún poema pueda viajar en el futuro como un coco hacia una isla lejana, la poesía es siempre una alquimia de transformación interior para el que la reciba o para el que la produzca, da igual. Pero igual que en la mística las vías negativas han sido tan poderosas a lo largo de prácticamente en todo el tiempo y todo el espacio de nuestra historia, uno de los grandes poderes de la poesía es la desprogramación de un cúmulo inmenso de valores y de conceptos heredados. Es decir, en la poesía hay un renacimiento a una verdad inocente que observa la realidad. Por eso una vez escribí que la poesía es superior a las ideologías porque carece de rigidez
Y entonces responde a una cosa que descubrieron los etólogos. Descubrieron que los hombres y los animales tienen principios éticos programados, se llaman etogramas. Es decir, que por rara que se vuelva nuestra cultura, cualquiera que observe su sensibilidad le repugnará a cualquier cosa que se salga de una humanidad natural. Es decir, que nosotros tenemos, la poesía está inscrita o programada en nosotros, solo hace falta desprogramarse de un cúmulo o de una avalancha cultural que recibimos en la sobreabundancia de estímulos y de información de nuestro sistema cultural. Decía Juan Ramón que su mejor libro de poesía sería un libro en blanco que se llamaría Poesía no escrita. Vivir en poesía, desde luego, fue desde que éramos niños nuestra más firme voluntad. Él lo vio clarísimo cuando fue al centro del asunto. Es decir, él habló de vivir poesía, él habló de estados mentales. Por eso era tan avanzado Juan Ramón, no solo en asuntos de técnica literaria, sino también en observación de la conciencia. Él vio que el estado poético era un estado supremo de la conciencia humana, en inocencia, en sensibilidad, en visión penetrante, en la forma del pensamiento mágico primitivo como una visión que puede penetrar directamente sobre la esencia de las cosas en su inocencia. Carlos, ¿por dónde seguimos? Pues ahora que habláis de pensamiento y visión y de ver las cosas de una manera diferente, ¿no? Cómo surge y no según un concepto previo, me gustaría seguir a lo mejor, uniendo los poemas breves que leímos antes de haiku, con esos otros que parece que tienen una forma aforística, digamos, ¿no? Como el primero, por ejemplo, sí, ¿no? Con el que se abre la antología. Que son poemas breves y que, bueno, encierran también un pensamiento por la unidad de revelación e instante, por intensidad y condensación. Escribo por no pegarme un tiro en la boca, y hasta escribir se ha vuelto a veces un tiro en la boca. Cada vez veo más gente con una venda puesta en los ojos. Incluso he visto gente a la que, habiéndoseles movido un poco, se la vuelve a colocar correctamente. ¡Bravo! Bueno, ha habido ir pasando por distintos hilos, ¿no? También hay un afán de realidad, ¿no? En los poemas, y hay algunos poemas que parten de lo concreto real, por ejemplo, Cintas Blancas, ¿no? Hay un determinado lenguaje coloquial que marca que va enmarcando lo que es una determinada historia, ¿no? Para a partir de ahí que proceda el fogonazo, ¿no? La visión, ¿no? Es decir, frente a los poemas más concisos, instantáneos o aforísticos, también otro tipo de poemas más basados en una historia, en un devenir, y a partir de ahí procede la inspiración, ¿no? El poema al que se refiere Carlos se llama Cintas Blancas. Al tomar la camisa de la mujer que apenas dejó de estar aquí ayer, su olor me ha recordado una bolsa que encontré un día, años después de tu marcha sobre el armario. Al abrirla, la encontré llena de cintas blancas con las que te recogías el pelo. Las acerqué a mí al presentir tu olor. Así estuve contigo por última vez. Muy bien. Hay también poemas, por ejemplo, como aquel de la estampa de la mujer mayor que compra 2 botellas de aceite de 1 litro, un paquete de azúcar, pan, ¿no? Donde se observan los detalles cotidianos, la vida de la que apenas tiene para comer, la sumisión a la vez ideológica a la que está sometida, ¿no? Cuando dice yo voté a Felipe, ¿no? Es decir, anécdotas encarnadas, ¿no? En la vida concreta, que nos
de repente nos revelan lo que puede ser una determinada configuración, ¿no? En ese sentido, a veces me parece encontrar la función, digamos, de la poesía como develamiento, es decir, como efectivamente estás mirando, estás viendo la realidad, una situación concreta y se abre, se descorre el velo, se quitan los engaños de un determinado discurso dominante, ¿no? Y se ve un poco lo que hay detrás, ¿no? Lo que hay detrás de las palabras que recibimos, lo que hay detrás de lo que se nos vende normalmente. Sí. ¿No? Os leo el poema al que se refiere Carlos. Ha comprado 2 botellas de aceite de 1 litro, un paquete de azúcar, pan y unas naranjas. Debe rondar los 70 años. Saca del refajo un pañuelo y cuenta las monedas. Me pregunto si su idea de riqueza coincidirá con la mía. La cajera, con el desprecio bien aprendido hacia los que ya no son útiles, productivos, esclavos como ella, me dice que lleva 5 años comprando lo mismo, cuando no hay que dárselo fiado. Recoge la bolsa, avanza en falso hacia la puerta y vuelve arqueando las piernas, el luto, la babucha rota, se iza sobre sí misma y me dice que ha votado a Felipe, que le dio la paga. Extraño pueblo, el de España, tan poco acostumbrado a la justicia. En esa línea, este otro, la clase media arderá. La clase media enciende el televisor y los ricos se frotan las manos. Un viejo cierra la puerta de su casa para dejarse morir y los ricos se frotan las manos. Un hombre entra en la consulta del psicólogo y los ricos se frotan las manos. Una mujer busca en el cajón sus ansiolíticos y los ricos se frotan las manos. Una chica solicita en la biblioteca libros de autoayuda y los ricos se frotan las manos. El paro, la angustia y la hipoteca son violencia cotidiana, doméstica, y los ricos se frotan las manos. Los políticos y los sindicaleros hablan de diálogo social y los ricos se frotan las manos. La selección mete 1 gol, 2, 3 y los ricos se frotan las manos. Las calles, las barriadas obreras, los coches se llenan de banderas españolas y los ricos se frotan las manos. Los ricos se frotan las manos y de ellas sale el despido arbitrario, barato, millones de parados, recortes de salarios, congelación de pensiones. Los ricos se frotan las manos y de ellas sale el miedo, la indefensión, la conformidad, la calma, la bulia, la mansedumbre, el silencio. Solo roto por el grito de gol, gol tras gol, hasta que las calles, las barriadas obreras, los coches se llenan de banderas con un mismo lema: I love capitalismo, porque nadie quiere vivir fuera de lo obvio, de lo real, del sentido común, porque todos queremos ser apacibles burgueses, esclavos de la hipoteca, abonados a la religión del individualismo propietario, porque nadie quiere ser otra cosa, nadie quiere luchar consigo mismo, porque el día que queramos luchar contra nosotros mismos, ese día la clase media arderá. Olé. Soy el presidente del club de fans. Bueno, la lectura de este poema me trae también a la mente dos aspectos. Uno, esas repeticiones continuas, un poco como salmo, en cierta manera me trae un poco el recuerdo de lo que eran los textos proféticos, ¿no? Con lo cual esta voz también, por eso un tanto que de denuncia, ¿no? De una situación de injusticia, ¿no? Y uno de los aspectos que se puede observar ligado con esto, a mí me parece verlo en tu obra, pues es lo que se puede llamar la parresía, ¿no? Es decir, la voz incómoda, el tener que decir la verdad aunque suene estridente, aunque choque, una obligación ética, ¿no? Se me ocurre una palabra que aguafiestas en algún momento, ¿no? No sé decirlo así, ¿no? Fiestas del capitalismo. No, pero mira, hay una cosa que
Últimamente estamos, yo creo, mucha gente que escribe, ¿no? Pero la preocupación ecológica casi que se ha vuelto central en la escritura. Y leer en público poemas que hablen del problema ecológico, del cambio climático, del daño que le estamos haciendo al planeta, de que vamos cuesta abajo y hacia el abismo. Y te das cuenta de que son poemas que no gustan en absoluto. O sea, y normalmente el público que se reúne es un público afín. Pero ese tipo de poemas, o sea que sí, que lo del aguafiestas está bien puesto. Hablar del colapso climático significa el fin de todo lo que conocemos. Es decir, el colapso climático básicamente es el confort de millones, es el fruto de nuestros modos de vida, de nuestro modo de transportarnos, de vivir. La gente, hablando otra vez de la manía, con la obsesión con la causalidad del Buda histórico, si la gente mirara a su vivir cotidiano, es decir, que se toma un café que tiene una huella de carbono, es decir, que a él en el supermercado a lo mejor le cuesta menos de 2 euros, pero que el impacto ecológico de producción y transporte y manufactura del producto tiene un impacto de muchísimas cantidades de emisión de gases de efecto invernadero sobre nuestra Tierra. O sencillamente nuestro común vivir, nuestro confort mínimo de clase media-baja en cualquier ciudad. Es decir, que tiramos 15 o 20 litros de agua potable cada vez que vamos al baño. Es decir, somos totalmente inconscientes de la causalidad de nuestros medios de vida ordinarios, incluso de las personas más humildes. Es decir, el desconocimiento absoluto. Por eso hablaba de la inocencia y la desprogramación. Es decir, la gente no piensa de dónde viene lo que como, qué cuesta lo que como, lo que he visto, en lo que me transporto. Yo trabajo en las cocinas del verdadero mal, es decir, del planeta. Yo trabajo como piloto en la industria del petróleo en un desierto lejano. Es decir, allí están todas las empresas grandes del planeta extrayendo petróleo. Allí se cocina todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea es petróleo. Es decir, vivimos, aunque la gente crea que vive en la era de la inteligencia artificial o en la tercera revolución o en la sexta revolución tecnológica, estamos viviendo en la era del petróleo y del ecocidio. Todo lo que nos rodea aquí está hecho con petróleo o con procedimientos que necesitan petróleo. Es decir, todo lo que nos rodea es petróleo. ¿Qué quiero decir con eso? Que sencillamente, siendo inocente y ejerciendo un poco de pensamiento causal sobre la realidad, serían necesarios cambios muy profundos sobre todo nuestros modos y medios de vida. Es decir, que por eso cualquier poeta como Antonio siempre será un aguafiestas, porque te está diciendo que nuestro modo de vida es profundamente y totalmente insostenible, ¿no? Capitaloceno, que es como están hablando los ecólogos de llamar a este tiempo. Nos gustan los milagros económicos, pero no queremos saber cómo se producen, de dónde se ha rapiñado con los recursos, la energía o las materias primas para que se produzca el milagro que es siempre guerra, muerte, hambre y miseria en la casa del vecino más débil, que es una hipoteca que nuestros nietos no sabrán cómo pagar. Nos gustan los milagros, pero no que nos hablen de la guerra del capitalismo contra el mundo natural. Mejor pensar en milagros que no en que en todo desaparece mientras lo estamos disfrutando. Minerales, colinas, playas, huertos, acuíferos, corales, árboles, abejas, saltamontes, luciérnagas, peces, leones, elefantes. Mejor esperar milagros que no reconocer que la economía crece hacia la catástrofe. Más humanos, más automóviles, más aviones, más televisores, más iPhone, más toallitas desechables, más granjas de cerdos, más turismo, más velocidad, más electricidad. El planeta se va al carajo y creemos que nosotros sobreviviremos, pero ocurrirá justo al revés. La vida continuará sin nosotros, como venía haciendo desde antes de que un torpe simio se pusiera de pie sobre la sabana. Nosotros somos los únicos amenazados por el animal más peligroso que habita en la tierra.
Estamos amenazados de capitalismo por nosotros mismos. O desde una perspectiva cínica, la destrucción del mundo continúa. Pides justicia y te dan grasas saturadas. Eres culpable, sí, pero al menos estás vivo, te dicen los que ya no creen en la inocencia. Te inocularon la moral del miedo y te enseñaron a odiar al diferente. Las cosas no pueden ser de otra manera, te dicen. Da gracias de estar en el lado bueno de la alambrada. Aquí puedes cambiar de canal y combatir el ascenso de temperaturas con aire acondicionado. No tiene por qué haber sangre. No tienes por qué enterarte. Muy bien. Hay, bueno, qué rico hallarse en la libertad, la sobriedad y el asombro, ¿no? Es decir, hay también esas vías, el asombro ante todo, la sobriedad también como forma de manejarse ante los objetos y ante también lo que nos rodea. Hay como determinados caminos que se van transitando, como volver a la ternura, a los afectos, el sentido común, el beso de un niño, ¿no? Aprender a mirar por primera vez, ¿no? También como una cierta propuesta de renacimiento, por decirlo así, en muchos poemas, ¿no? Juegos de magia contra el capital, por ejemplo, ¿no? y otro. Hay un poema este es un poema que se llama Noche sin dueño, mañana sin amo. El capitalismo va, pero no sabe a dónde va. Se ha vuelto completamente pan, no futuro. Se come en segundos décadas de luchas. Si luchas, puedes perder, pero si no luchas, estás perdido. A la intemperie del mercado donde por la mitad de precio han conseguido esclavizarnos el doble. Llámalo crisis, llámalo otros están aún peor, llámalo arrimar el hombro, llámalo miedo, pero empuja en silencio hacia adelante porque la máquina no puede parar. Nos van a privatizar hasta el flequillo. Maquíllalo como quieras. Pipí Calzas Largas tenía un conjuro para desaparecer. No recuerdo bien lo que decía, pero cerraba fuerte los ojos o tal vez saltaba sobre sí esperando que el planeta Tierra girara cambiando de posición. Necesitamos un libro nuevo donde leernos diferentes. Necesitamos un desear no atrapado por la publicidad. Necesitamos no poner el reloj para mañana. Necesitamos retroceder hacia formas de vida no destructivas. Necesitamos dejar de ser nuestro propio enemigo. Pero el capitalismo es un gran maestro de ceremonias, produce escasez, dietas, supermercados, miseria, trajes, cosméticos, policías, accidentes laborales, pantallas, jornadas de 16 horas, muros de carga, resignación, silencio, cacerías humanas, blindados. Lo único que le podríamos robar legalmente es tiempo, pero no, mejor horas extras, destajo, contrato por obras y sevicias, cabecitas agachadas. El caso es que algo impensable se ha roto y ya todo es posible, aunque nos aferramos a la posibilidad más remota, que las cosas vuelvan a la normalidad. Protestar parece inútil. Los poderes políticos hace tiempo que desconectaron de la sociedad, saben que pueden pasar perfectamente sin ella, y si todo se hunde, ¿por qué no participar activamente en el hundimiento? Tal vez la forma de combatirlo no sea luchar contra él, sino ignorarlo, crear una realidad alternativa, hacer como si fuera posible, trabajando por ella. Nadie debería consolarnos por esta vida que llevamos. Deberían abofetearnos por esta vida que llevamos. Y deberíamos encontrar fuerzas en esas bofetadas para cambiar de vida. Yo hablo y yo me respondo. ¡Qué pobreza! ¿Dónde está el espejo que media entre los dos? ¿Cuándo se termina la edad de los errores? El delirio, el colirio, la vida se quemó.
A pesar de los besos, de lo enamorados que estuvimos, de la tormenta constante que fue nuestra juventud, si volviese toda esa inocencia, no sabría qué hacer con ella. Villakunterbund, ¿dónde estás con tu árbol del que brotaban botellas de refresco y barritas de chocolate? Las arenas de Libia, ¿dónde están? Pegajoso, transparente y brillante es el amor, me dices, en esta noche cuando declaramos el estado de felicidad permanente, la ceremonia de la adoración de la vida, de la sed, de los cuerpos desnudos que bailan bajo la luna, de las caricias que mañana nos recordaremos. Por eso están aquí la poesía, los corazones que palpitan de verdad y el mundo constantemente falsificado. La era hippie ha muerto, me dices. Alguien cambió el LCD por el LCD, el viaje interior por un televisor con muebles del IKEA. Parece un chiste malo, pero es lo que hay. Hemos perdido el camino de vuelta a casa, hemos perdido la estrella dorada. Seguimos luchando, pero nos equivocamos de lucha. Deberíamos tirar la toalla, la oficina, el ordenador, la depresión, el televisor, constatar que la vida pasa demasiado deprisa para tratar de entender este mundo donde no hay nada que entender y mucho de lo que dimitir. Nunca vamos a ser millonarios, ni zares del ladrillo, ni héroes deportivos, ni estrellas de cine o rock and roll, pero sí podríamos aspirar a que nuestras mañanas no tuvieran amo. No merece la pena seguir alimentando esta ficción, el ocaso de la clase media, la democracia de mentirijilla, el espectáculo constante con que falsifican la vida. Poseer es ser poseído, decía Duchamp, el gran respirador que, como Juan el Camas, estaba orgulloso de no haber trabajado nunca, porque trabajar cansa, es un problema que hace que el vivir sea un trabajo. Hay que tomarse en serio el oficio de vivir y tratar de sortear el problema del trabajo, del robo que es todo trabajo asalariado, de la muerte de la vida que esconde esa transacción. Y no deja de ser curioso que esa experiencia, que es común a casi todos los seres humanos, apenas haya dejado rastros en la poesía, que siga siendo un dolor del que nadie habla. Atrevámonos a vivir, atrevámonos a ser felices, conspiremos, ocupemos, autogestionemos nuestra vida, escribamos poesía para ella, no te rindas. Todo está aún por imaginar y no hay libros de instrucciones para poder imaginarlo. Es el momento de la dimisión, el anonimato, la dispersión, la huelga humana. Busquemos los rastros de carmín, las miguitas de pan, la isla Tortuga. Qué hermoso será volver allí a dormir, sin tormentos, sin preguntas, sin dilemas, completos en la felicidad del que sabe que no se ha equivocado. Desaparezcamos en el desierto de Abisinia, entre los camellos bastrianos del valle de Nubra o donde se pierden las vías de un tren camino de San Miguel de Allende. Digamos la sagrada sílaba que contiene la vida. Digamos no, radical y democráticamente. Empecemos a decir no al tiempo de la muerte. Pongámonos del lado de la apropiación, la deriva, la constelación, la inversión, la deflación del yo, en la que tal vez aparezca algo realmente interesante. Imaginémoslo cuanto antes, porque pronto tal vez no quede nadie para imaginar, para entender este dolor. Amanecer sin amo, quédate en mi corazón. Bueno, creo que quizás sea momento de abrir al público para el que quiera preguntar, comentar, sugerir algún poema. Sí, tenemos aquí. La pregunta sería, ¿cómo es su convivencia con el fenómeno del ritmo, siendo poeta? El ritmo. ¿Cómo convive con el ritmo? El ritmo está en la respiración. El ritmo yo lo entiendo como la forma en que el poema se respira. No sé. He hecho muy poca. Vamos a dejar un rap para el final. Vamos a dejar un rap. Que es algo como mucho más rítmico.
Sí, sí. ¿Qué querías? ¿Habías preguntado? Sí, yo podría hacerle muchísimas preguntas, ¿no? Pero hago 3 comentarios. ¿Verdad? Habéis hablado de Juan Ramón y habéis mencionado el valor de espacio, ¿no? Pero no sé si estoy equivocado, pues me desmentís, por favor. Yo, por ejemplo, creo que el libro más conocido del Platerio, haciendo abstracción de lo que pueda tener egocentrismo, en pocos libros creo yo que hay más ternura, más reconocimiento de lo otro y del otro como es, además, en mi opinión, con mucha honra poética. Quizás se hace muchas veces una lectura, creo que equivocado el libro, como el libro infantil, que está muy lejos de libro infantil. Creo que es un libro, en mi opinión, quizás con algo de ternura, que ha sido lo mejor que se escribió en el siglo XX en prosa poética, si esa es la denominación. Estamos de acuerdo contigo totalmente. Sí, se estoy equivocado en el sentido. La segunda cuestión es, yo tengo muy poco conocimiento de neurociencia, Daniel habla de neurociencia y de todo esto, ¿no? Entonces, has nombrado, Antonio, lo de Juan Ramón como el libro en blanco, ¿no? Y si somos insustanciales, es como una invitación al silencio. Sin embargo, el hecho de que tú estés aquí, utilizando el lenguaje, manejándote con el lenguaje, hace justamente mostrar que la opción puede y que quizá deba de ser otra, ¿no? A lo que voy, completamente de acuerdo que tendríamos que deshacernos del yo. Es algo que no creo que deberíamos hacer todos, ¿no? Y mirar un poco a nuestro alrededor. Pero cuando se trabaja con el lenguaje, hasta donde yo alcanzo, creo que cualquiera que escribe, poeta, narrador, tiene que autorreconocerse si quiere ser honesto con el otro y con el nosotros. Sí, creo, quizá lo vea yo lo veo desde una perspectiva muy occidental. Yo creo que aquí Platón me jodió la vida, y lo he sentido así, ¿no? Con el dualismo, ¿no? Creo que me jodió la vida. Entonces, creo que hay que aceptar eso. Es decir, si quiero ser honesto con el otro, un autorreconocimiento del yo, no del ego. Sí, yo creo que hay que diferenciar el ego del yo, ¿no? Sería la segunda observación. Y la última, verá, si yo he querido entender vuestra referencia a los espacios donde los abismos vivos son los míos, yo nací en Huelva, soy un poco mayor que vosotros, ¿no? Entonces San Marín más distinto, el Conquero, la ría de Umbría, la Punta del Sebo, también era de parte de Madrid. Entonces, verá, sí, y yo creo que hay que ser tierrafirmista, nuestro amigo la pregunta que ha defendido esa idea de tierrafirmismo. Sí. Somos los presidentes del Club de Fans de la Libertad. El tierrafirmismo. Pero verá, yo veo una cuestión. Es posible que sí, ahí se encuentre una salida a todo eso del procesamiento, constructos sociales y mentales que hay. Pero al final puede ocurrir que eso se convierta en un espacio mítico, mitológico, pero existe. Si la canela, por ejemplo, del audio de los cuadernos del tío Prudencio, eso ya no existe. Eso se lo han cargado, lo hemos cargado probablemente de todo. Entonces, ese riesgo de convertirlo en espacio mítico y que caigamos en la nostalgia, en mi opinión, puede acabar diluyendo todo lo que tú has ido mencionando en los últimos poemas que has estado leyendo. Es decir, esa necesidad de ruptura, de romper y de aportar algo. Siempre la perspectiva de que hay que mirar hacia otro. Es la última observación. Podría hacer más, ¿no? Pero para no... Me gustaría saber qué opinas, ¿no? Eladio Horta es mi poeta favorito vivo, mucho más que Antonio. Pero bueno, no puede ser, hombre, te caes también. Sí. Bueno, es que yo creo que para él también, ¿quién es Eladio Horta para nosotros? Es un gigante de pureza. Eladio Horta, para mí lo más importante no es la poesía, es, digamos, la investigación de la conciencia. Y las conversaciones el lujo de hablar con Eladio y de sentir a Eladio cerca es mucha sabiduría. Es decir, él no tendrá linaje como los grandes maestros orientales, pero él es el creador de un linaje. Es decir, la conexión de Eladio con la naturaleza es totalmente, va a sonar un poco raro, una conexión hechicera, es una conexión original. Es decir, una conexión pura de la conciencia. La discusión principal que tenemos Eladio y yo, y que lo hemos hablado de las 3 o 4 veces últimas que nos hemos encontrado, habla sobre este asunto de la realidad y la ficción. Es decir, ¿qué es necesario en el futuro en nuestra relación con la naturaleza? La discusión principal que tenemos nosotros es solamente observar y penetrar la naturaleza con una conciencia totalmente transparente como hace él, ¿es suficiente?
Y yo le he dicho que la programación de nuestra cultura es tan poderosa, la realidad tiene infinitas capas, como afirmaba Plotino, le llamaba hipóstasis, son como mucha superposición de capas energéticas. La naturaleza también tiene un sustrato que no es conocible ni para la ciencia ni para nuestros sentidos. Mi discusión principal con Eladio es que nosotros, para volver a nuestra conexión original con la naturaleza, necesitamos herramientas de desprogramación muy poderosas. Es decir, no es suficiente ya por el peso de nuestra cultura y nuestra herencia, ¿cómo le llaman? La historia de la transliteración textual, que es todo el peso de los que han pensado antes que nosotros y escrito antes que nosotros, para mí no es suficiente. Es decir, como especie, para nuestra supervivencia, necesitamos, la poesía sería, en su grado máximo, sería parte de eso, crear nuevos mitos y nuevos ritos para crear una vida totalmente conectada, indigenizada, conectada totalmente con la naturaleza, con lo que hemos perdido en los últimos 6.000 años de civilización. Y dicho en mogreño, decía también Levi Strauss que el turista destruye aquello que ama. O sea, nosotros nos acercamos a aquello que amamos, desde, como decía Daniel, desde una programación que lo único la manera en que tendemos esa aproximación está tan mediada por el urbanismo, las construcciones, determinada satisfacción de unos mínimos vitales y tal, que hagamos más bloques, destruyamos la playa, ¿no? O sea, bueno, pues lo que dice, desde nuestra programación acercarnos a lo natural es la destrucción de lo natural. Y no sé si es una aventura imposible. Sí. Suelto 3 preguntas. Una que sería, siendo usted historiador, ¿cómo ve que su profesionalidad como historiador entrecruza con su labor poética? Y hasta qué punto eso le permite, y no digo esto negativamente, le permite parecer profeta, pero no digo eso negativamente, ¿sí? Lo digo para que lo entendamos. Sí. Eso es una pregunta, sí. Eso es una o dos, no sé. Pero la otra es, algunas veces se siente dentro del proceso de composición, etcétera, que está a punto de caer en el surrealismo. Es decir, que se nota en el filo del surrealismo. Yo creo que las vanguardias históricas hicieron un flaco favor delimitando lo que era el surrealismo. Yo creo que la realidad es completamente surrealista. Sí, súper realista. Yo sabía que iba a decir eso. Entonces... No, el siglo XX, no solo me acuerdo del siglo XX las que descubren el pensamiento mágico y simbólico. No son las vanguardias del siglo XX las que descubren el pensamiento mágico y simbólico o la locura del caos fragmentario de la realidad. Son 300.000 años de pensamiento mágico y simbólico de nuestra especie. Siempre me criticaban, decía, pero cuando en los años 90 empezábamos a escribir, nos decían, eso no es poesía, tío, eso es un artículo de periódico recortado, ¿no? Digamos que había mucha reticencia porque decían, es demasiado prosaico, eso no puede ser poesía, ¿no? Y siempre estábamos con esa lucha. A ver si doy con un poema. Bueno, este es muy cortito, ¿no? No sé por dónde andará. Se llama España en serio. Si los comunistas nunca han ganado, ¿cómo es que me han quitado mi coche, mi casa, mi negocio, mis medicinas, mi pensión?
No, no han ganado nunca, pero... Bueno, los anarquistas han ganado menos todavía. Cuando uno escucha hablar un poeta como las inclinaciones de Antonio, de muchos de los poetas que él convoca en Voces del Extremo, si lo miramos fríamente, básicamente se ve que la poesía realmente es un vestigio de la actividad creadora de un hombre paleolítico, es decir, de un hombre precivilizado. Porque su libertad es inconcebible, su solidaridad y sensibilidad hacia todos los seres de la comunidad también es un amor que está mucho más allá de cualquier compasión de carácter político. Su deseo de juego y de trascendencia y de creación, de arte, de trance y de trascendencia es superior a todo lo que ofrece nuestra cultura. Es decir, básicamente estamos ante un hombre, un poeta es solo un indígena, es un hombre precivilizado. Mantiene sus vínculos sagrados con la naturaleza, mantiene los vínculos sagrados con su comunidad y con su especie, mantiene los vínculos sagrados con las partes más elevadas de su conciencia, que es lo que podríamos llamar el estado poético, la conciencia acrecentada. Pulcritud. En este poema no hay sitio para la mugre, ni el sudor, ni los malos olores, ni la basura tienen sitio en este poema. En este poema no se permite la entrada a vagabundos, heridos, sedados, dopados, indignados, cobradores del frac o parados. En este poema no entran ciudadanos protestando por los desahucios, ni obreros en huelga, ni esquiroles, ni verdugos, ni terroristas, ni niños esclavos en los textiles de Bangladesh. En este poema no caben los rebeldes, los revoltosos, los gritones. En este poema no caben los sobresaltos, los conflictos armados, las hambrunas, el miedo, la devastación, las víctimas. Este poema es limpio, puro, antibao, inodoro, romo, antideslizante. De este poema fueron desterradas las palabras mercado, compraventa, beneficio, hipoteca, capitalismo. En este poema no se pronuncia amonal, interés complejo, Euribor. En este poema nadie sabe qué es un contrato basura, una inversión, un balance negativo. Este poema no se mancha con dinero. En este poema nadie se hace daño. Este poema es un símbolo del mundo futuro. En este poema no entran los salarios de 800 euros, los precarios, los subcontratados, los lisiados, los explotados. En este poema todo el que sale está sano, es joven, blanco, rubio, tiene los ojos azules y vive una vida feliz. Este poema habla de gente normal. Este es el poema más feliz del mundo. Ha sido escrito por decreto en un edificio estatal por un poeta de clase media oficialmente feliz, premiado desde siempre con becas, menciones, honores, cátedras y privilegios sin fin. Este es un poema nacionalista, academicista, progresista, católico, espumoso y achampanado. Este poema ha sido aplaudido por todos los poetas de orden. Este poema ha sido incluido en el temario de la Escuela de Altos Estudios Económicos. Este poema ha sido publicado gracias a CEPSA. Este poema ha sido exhibido en Arco. Este poema ha sido recitado en el Palacio Real, en el Congreso de los Diputados, en varias asambleas autonómicas, en la Diputación Foral de Navarra, en la Conferencia Episcopal, en el Consejo de Administración del Banco de Santander, en la Fundación Areces, en la Fundación Botín, en la Fundación Príncipe de Asturias, en la Fundación Iberdrola, en la final de la Supercopa, en el Estadio del Real Madrid, en el Centre d'Estudis Jordi Pujol, en los cursos de verano de la FAES y en la Escuela de Mandos Socialistas. Este poema lleva corbata. Este poema fue escrito de rodillas. ¡Bravo! Me ha recordado a la antologadora de Feroces de ese libro que hizo famoso Antonio y a varios amigos. Bueno, fama en la poesía, tú sabes, como kindergarten de fama. Que en un motel de Moguer, el motel Perkins, en un motel de Moguer le dijeron a los poetas que ahí estaba la llave de que no podían entrar después de las 12, que si no traían la llave grande de la puerta que se quedaban en la calle.
Y la poeta Isla Correllero llamó a la Guardia Civil porque no podía entrar. Y afirmó allí delante de la Guardia Civil que no sabía con quién estaba hablando, que ella había leído Su coño azul en el Palacio de la Zarzuela. Antonio, yo te quería pedir, no sé si lo tienes por ahí, tu poema Summertime se llama, ¿no? Summertime. Si lo tienes, porque del conservatorio, de Huelva, de los estudiantes, en fin, si lo tienes, si no, no te quiero poner... Porque me cae... Ese mismo, joven. Si no tienes, no pasa nada, es un capricho. A ver si está por aquí. Como has venido aquí perfectado. Si no, déjalo, ¿eh? No, pero hay otro aquí que se llama Going Down, que también... Este es un poema... Sí, tengo las gafas esas. Bueno. ¿Tienes malas también? Esto es un poema que escribí en Palenque, que nos dieron unos botones de peyote a los que le habían echado droga. En el Colacao. En el Colacao. Estoy en Palenque, tan huérfano como los blues de Bessie Smith, con el swing de Billie Holiday, tan vacío como esta pirámide, tan lejos como la luna, tan anacrónico como Manolo Escobar. Él sí que debería estar tallado en estos bajos relieves del Templo de las Inscripciones, porque Manolo Escobar fue el más grande y se llevaba a las suecas de calle con sus canciones, sus dientes blancos, su sonrisa profidén, su tupé moreno y sus zapatos con alzas. Cuando murió Manolo Escobar, murió el último español. Después todo se desmoronó, llegó la democracia de mentirijilla, el piso, la cuenta bancaria, el plan de pensiones, el seguro de cobertura universal. Y Manolo Escobar era un hombre de campo que no entendía ni sabía de letras. Manolo, ¿qué haces aquí tan lejos de Almería, en este mundo sin mundo donde la tierra no tiene fondo, en este fuego donde se puede arder eternamente, sin cuerpo, sin Gracita Morales, sin país, sin la selección nacional de fútbol, sin tu medalla al trabajo, sin servidumbre? Manolo, me va a estallar la cabeza. Este universo es un puzzle de las dimensiones de una cajetilla de cerillas. Manolo, eres un fantasma en mi cabeza. Hay una chica cantando que me dice que ha guardado tantas cosas en su corazón que ahora no se puede morir así como así. Manolo, no sabes cómo está todo. Más te valdría quedarte aquí en Palenque, viendo comer hamburguesas y tomar jugos a los turistas, intentando ligarte a Janis Joplin o a Conchita Velasco, que no tardará mucho en pedir el boleto para este sitio. Yo debo marchar. Este calor no es para mí. No me llores, hombre. Seguro que a la hippie la pones un montón. Nunca tuvo suerte con los hombres. Tú eres más guapo que Leonard Cohen, que Ron, el de los Grateful Dead. No me digas ahora que no te gustan las rubias, que no tiene morbo ese pelo naranja y esos trajes largos de colores. ¿Qué más da que sea un poco drogadista? ¿Más emoción en la cama? Mira este paisaje. Cómo cambia de forma con la luz. Es como un cuento de Alicia. Mira cómo se cimbrea el verde de su talle entre esos juncos. Dan ganas de bajar y meterse en ese río sin fin de la conciencia mágica y despierta. Jenny susurra: Sitting down by my window, honey looking at the rain. Y cae fina la lluvia para confundirse con todos los que ahora cantamos entre los juncos. Todo termina bien, Manolo. Eres un andaluz de vino y aguardiente, un Séneca español de fuego arrojado a estas tierras como Fray Pedro Lorenzo de la nada. Nadie muere, no hay nada de qué quejarse, dice Jenis. En la tierra no habéis querido, pero aquí lo vamos a compartir todo. Adiós al redil, el lobo dormirá con el cordero. No habrá preguntas, ni problemas, ni agobios. Somos demasiado egoístas, Jenis. Nos creemos a pie juntillas lo de la identidad, del sueño americano, el dolor. Estamos llenos de necesidades artificiales. No funcionará. Es mejor que os quedéis los dos aquí, en medio de este lío donde todas las flores son hermosas, inmensas. Me gustaría saber llorar como tú. Te veo cansada, rota. Has nadado a contracorriente demasiado tiempo. Eres la más aplicada de la clase, todo lo haces bien. Hasta esta canción la cantas como si estuvieras viva de verdad. Sitting down by my window, honey looking out the rain.
Eres una romántica, un cóctel de almas negras que vivió a todo trapo dentro de un cuerpo hambriento de cariño y atención. Se lo acabo de decir a Manolo Escobar. Quería volver a España en patera, reencarnado en un moro de los que vienen a quitarnos el trabajo. Le he dicho cómo están las cosas, los hospitales, los desahucios, los millones sin trabajo. Te detendrían en cuanto te escucharan cantar, Manolo, porque ya nadie se acuerda de ti en esa gran madrastra que es España. No te enfades, hombre, yo tampoco sé el sentido de la vida. Jenis dice que hay que tomársela como un regalo y en la misma medida hay que regalarse a ella para que el planeta sea una sola vibración. No te enfades, yo tampoco lo entiendo muy bien, son cosas de hippie. Esto te pasa por haber estado siempre en hoteles buenos mientras ella se bañaba en el arco iris y viajaba en el tiempo. Manolo, qué bien cantas en inglés. Mira, eso que has ganado, porque lo tuyo nunca fueron los idiomas. Te casaste con Anita sin saber una papa de alemán y te fue bien. Más de 50 años casados. Tienes que decirme tu secreto. Tienes que hacer algo por esta chiquilla descalza y llena de granos. Se cree que aún está en High Ashbury o paseando por North Beach. Formáis un dúo magnífico. Ella es capaz de hacer el amor con 25.000 personas, pero siempre vuelve sola a casa. Está llena de complejos. Necesita amor y cuidados, por eso fuma y bebe y no deja de meterse de todo sin parar, no como tú, que solo bebes licores de marca, que eres el último de una raza española extinta. Aquí puedes ser feliz con la Jenis, podéis cantar para los turistas, montar un Fillmore West o un Trip Festival como el de Monterrey. Manolo, no te derrumbes, eres el último español. Yo sé que tú crees en el matrimonio, en el amor para toda la vida, en los hijos, en la iglesia, en la escuela, en la familia feliz, en las neveras con comida, en las casas con jardín. Pero aquí tienes otra oportunidad con la Jenis. Tú tienes un corazón persistente, tu palabra es la ley. El pasado no volverá a mirarte a la cara. No puedes volver conmigo a España. Recuerda que esparcieron tus cenizas por todo el Mediterráneo. Tengo que volver al autobús. Manolo, Jenis, tengo que dejaros. Tengo que volver a recogerme y alejarme. Este no es mi mundo. Nos veremos en el futuro, me dice Jenis. Este campo es muy grande. Las flores mejores también serán cortadas. Adiós, queridos. El templo de las inscripciones es un buen lugar para intentarlo de nuevo. Debéis cantar para que el futuro no se pierda y yo os miraré como ahora, entre la niebla, al final del túnel, a través de la mente, por esta espiral de 1000 colores, en esta casa vacía siempre en mudanza, en este templo desolado, destruido, devastado, entre estos escombros llenos de pájaros evaporados en su vuelo de hoy. Cantad, cantad si queréis que me arranque el corazón. Cosas que pasan cuando te echan en el colacao peyote. De pronto estabas aquí, Manolo Escobar y la Jenny, y estaban montando un pollo los dos. Muy bien. Había una mano levantada. En primer lugar, me gustaría dar las gracias por compartir este momento poético y además en primera mano. Que este último poema ha llenado de pinceladas la guitarra de Manolo Escobar mezclada con la psicodelia, ¿no? Los colores de la psicodelia. Yo creo que la poesía grande resuena y en mí, voy a compartirlo, ha resonado desde algo del surrealismo, porque la aurora de Nueva York estaba ahí en esa queja de la ciudad inhóspita. Estaba el insomnio, estaba la poesía como arte encargada de futuro, estaba también ese pido, la paz y la palabra en ese yo, ¿no? Y esa clase media, ¿no? que nos taladraba y nos llevaba. También me ha recordado a Ángel González cuando estaba buscando en los rincones de la ciudad lugares apropiados para el amor, ¿no? Y bueno, yo creo que me tengo que desprogramar, pero no sé si desprogramarme sería necesario, porque yo creo que el arte resuena y siempre es de agradecer que lo haga. Muchas gracias. A ti, gracias por tus palabras también.
Manu. Bueno, Manu es muy buena persona. Sí, muy buena persona. A ver, aquí se habla mucho de la facultad, digamos, poeta, narrativa, ensayística también, ¿no? De Antonio, intelectual y todo esto. Pero alguien tiene que hacer el trabajo sucio, así que a mí no me importa. Yo quiero hablar de su faceta como persona, que es justo que esto se sepa. No voy a enrollarme, que nadie se... Suéltalo todo, suéltalo todo. Pero hace 20 años, yo tenía 20 años en Medellín, estaba aquí de alumno, ¿no? Y entonces teníamos una idea bastante estúpida, visto con un poco de distancia, que era montar un recital poético con los mejores poetas de España, ¿no? Por supuesto, sin dinero, sin contactos, sin nada, teníamos 20 años, que bonito era aquello. Yo creo que la gente se reía cuando le pedíamos por carta, entonces apenas usábamos el mail, que nos echaran un cable. Menos uno que sí respondió, que es Antonio Viruela. Entonces, gracias a Antonio, y esto es justo que se diga también aquí y que se sepa, por esta facultad vinieron a los actos que montamos estudiantes, gente como Jorge Risman, gente como Jesús Lizano, gente absolutamente importantísima del primer orden de la poesía y de la literatura, ¿no? Gracias a su generosidad. Así que ya se ha dicho casi todo de Antonio, de su faceta como escritor, como poeta, pero yo creo que, como decía otro poeta también, ¿no? Hay gente que cree que soy un charlatán y un aventurero. La diferencia entre los charlatanes y los aventureros es que yo me vuelvo repuesto para demostrar mi verdad. Así que yo quiero que se sepa que en este caso Antonio... Que se sepa. Que se sepa que eso es cierto. Antonio fue muy importante para nosotros y para nuestra trayectoria. Bueno. Algo yo también, no sé, yo en estos últimos 20 años he dado 2 o 3 recitales más y yo aquel lo recuerdo con mucho cariño, de verdad. Mucho cariño, Manu. Y bueno, y de hecho seguimos siendo amigos, ¿no? Bueno, eso, que no se olvide que Antonio, una parte gigante de su dimensión dentro de la poesía es un nodo, es decir, ha sido un nodo de conexión entre poetas de toda España, Latinoamérica, Marruecos, Francia. Es decir, él es toro sentado de las Naciones Indias cuando tuvieron su pequeña última victoria, del Little Big Horn. Porque es toro sentado. Toro sentado no participó en la batalla, pero se puso allí en una loma a tocar el tambor y a echar hechizos. Esa es la función que hizo Antonio. Antonio fue toro sentado desde 1999 de los encuentros de poetas más libres de España y ahora mismo el encuentro de poetas vivos más antiguo de España, Voces del Extremo. En Moguer, aunque ha tenido ediciones por toda España y en algunos lugares del extranjero. En Voces del Extremo se han reunido siempre. Antonio tenía un programa muy claro, traía siempre alguna figura reconocida, siempre un poco afín a nosotros, claro. El núcleo original de los poetas de toda España que él conocía, algunos del extranjero también, sobre todo de la esfera de habla hispana. Y siempre había dejado lugar la mitad o más de los convocados para poetas noveles. Para muchas personas en España, reconocerse y verse en la poesía junto a otros poetas ha sido el principio de su carrera y de sus ediciones y de sus publicaciones, ¿no? Así que Antonio se puede considerar realmente la raíz sánscrita de guru, no es de maestro. Esa raíz está vinculada con el peso. Antonio Orihuela ha sido un verdadero gurú en el mundo de la poesía porque su masa, su peso dentro de la poesía ha actuado como una fuerza de gravedad para todas las periferias poéticas de nuestro país y de otros países, ¿no? Muy bien, creo que el maestro Gronov tenía una última pregunta. Pues ahora la pregunta va a ser un anticlímax ante las observaciones, preguntas que se han hecho. Siempre hay un tontorrón en todo tipo de reunión como esta, que hace la pregunta, físicamente a diario, ¿cómo escribe usted? De 3 a 6 de la madrugada, va por la calle con tableta o bloc de notas en su móvil. ¿Cómo lo hace?
Normalmente por la tarde, que es cuando estoy libre, ¿no? Las tardes que tengo libre y puedo y me siento, ¿no? Pero voy rumiando en la cabeza una idea, alguna imagen que he visto. También soy mucho de poner la oreja. Mi poesía le debe mucho a lo que escucho por la calle, a la gente. Entonces yo no tengo un método, carezco de método. Ni siquiera soy capaz de darle unidad a los libros. Cuando me dice un amigo, Antonio, nos gustaría sacar un libro tuyo, pues le doy el montón de lo que tengo escrito y ya. Y le busco un título, pero nunca he tenido, porque entiendo que siempre en esa vinculación con la vida, ¿no? Que ha sido una manera es una manera de estar en el mundo, ¿no? De vivir poéticamente. Da igual que uno escriba más, escriba menos, pero vivir poéticamente. ¿Vamos a poner el rap? Sí, vemos el rap. Bienaventurados los mansos televidentes, los decentados sentados a la mesa de la precariedad, los que con la papeleta en la mano nunca dudan y votan a quien el televisor les ha dicho que hay que votar. Bienaventurados los que callan en la calle, los que no hacen preguntas, los que viven en un anuncio de publicidad. Bienaventurados los que distinguen un terrorista de un economista, los que nunca vieron una pelota de goma, los que con los guantes puestos hablan de paz. Bienaventurados los que conducen a 200, los que arrasan la tierra y previenen el cambio climático construyendo campos de golf para que esté todo más verde, que la muerte nos coja en bañador. Bienaventurados los reyes, los comisionistas, políticos y banqueros terroristas, los que miran en su asiento desde un piso 33, los sedientos de tu bolsa y su 4%, los que viven en el IBEX sin dolor y a todo tren. Bienaventurados los bien cebados con chalets regalados, los alcaldes engordados por mi amigo constructor, los políticos adosados al mito de que ahora al patrono explotador se le llama emprendedor. Bienaventurados los que ríen en las revistas a color, los que no tienen corazón, los todólogos tertulianos, mercenarios y sicarios al servicio del mercado. Te convierten en tarado y te dicen, de rodillas, yo cocino tu tortilla, te has quedado sin alternativas, pues ya sabemos que con la izquierda todo nos irá peor. Bienaventurados los presos de la fábrica de montaje, la cadena perpetua, el salario fordista revisable, los amordazados sin ley mordaza, los demócratas, los patriotas, los tristes pelotas del santo capital. Bienaventurado mi iPhone que me protegerá de las grasas saturadas, de las patas de gallo, de Kropotkin, de Kierkegaard, de Juvenal. ¿Qué digo? De la próxima reforma laboral. Bienaventurada la prima de riesgo, las centrales nucleares, los episodios de fugas silenciadas a raudales, el rocío, las faldas de lunares, el polvo, el camino peregrino por la raya de farlopa. ¡Viva Europa! Que a Sevilla la corrupción la galopa, del político al rociero, pasando por el pelota. Bienaventuradas las mordidas, las corbatas bendecidas, las mulatas, las chaquetas, los equipos, sus camisetas, con letreros vanguardistas promocionados por estados terroristas, porque aquí lo que sobra son pacifistas extremistas, leyes y agujeros para que se den baños los ríos de los dineros, y en paraíso fiscal tome el sol el futbolero, y al trullo por capullo el titiritero. Bienaventurada la mujer en la orgía capitalista, las violaciones masivas por activa y por pasiva, la guerra que no entienden los que viven pensando en diciembre, pero participan por la paga y por el humo. Yo de aquí ahora me esfumo, saturado, empalagado. El consumo nos consume, nos encoge, nos destruye, nos embarca en una sucia vida suicida, triste, opaca. Yo te digo, ven, escapa, huye. Alegraos, regocijaos, saltad de gozo, están con vosotros el imperio del mercado y el fascismo de baja intensidad. Y de este modo os seguiremos adormeciendo, susurrando, hasta el día del juicio final.